Eve y también el multiverso. Final de temporada. Tolkien. Hey, Tampi, ¿cómo estás? Hola. Eve, bien, bien, todo bien. Un poco, Como siempre bien, me da gusto. sí, un poco nostálgico, pero pues vamos a empezar y creo que es un capítulo especial, ¿no? Sí, hoy vamos a tratar un tema chido y de una manera distinta. Vamos a hablar de la vida y un poquito de la obra de J.R.R. Tolkien, así conocido, popularmente conocido, ¿no? Que nos gusta mucho. O sea, Tampi y yo somos muy fans de su obra, muy Sí, fans. creo Y si que, no saben, pues hizo Señor de los Anillos, Hobbit. que son sus más conocidas, ¿no? Ya si te metes ya Sí, más del Silmarillion, que, pues, o sea, es complicadísimo leer o así, pues ya está más chingón, o sea, cuando te metes a su mitología, que hablaremos de su mitología después. Pero, o sea, sí, creo que es uno de los sí, que más nos gustan. Obviamente yo estoy súper influenciado por después cuando se vuelve parte de la cultura pop en el 2001 por las películas de Peter Jackson. yo también, Son totalmente, muy totalmente. chingones, pero pues ya después te metes a leer todo y pues está muy cabrón, ¿no? Que de hecho es o sea, del mundo de la literatura de fantasía, es el autor más importante del siglo pasado. No, Entonces eso es muy importante. y revoluciona todo este pedo que a la postre después este tema de los elfos o de los eh, orcos y así, que después se basan para muchísimas más películas y muchísimos más autores se basaron en todas estas razas que saca Tolkien, ¿no? Sí, todo el mundo que crea, ¿no? Todo el universo. Sí, inclusive en juegos como Magic o así, bueno, de ese tipo de juegos de cartas que o sea, nunca supe cómo jugar, pero pues se veían chidos. Las mismas Ni yo. razas, hasta las mismas razas tienen como estas características que Tolkien le da. O sea, por ejemplo, un elfo, todo, o sea, se sabe que y en diferentes juegos es bueno con el arco y, o sea, como que tienen, o sea, se mantienen las Y es características. blanco y güero. Exacto, que Tolkien define. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hablar, si quieres, de Tolkien para entrar en materia, conocer un poco primero de él, o sea, pues, de dónde Ajá. y lo que pasa. La verdad es que no tuvo una infancia muy fácil, pero primero empecemos con que pues, él nace en Sudáfrica. Él no es tal cual, no nació en Inglaterra, él nace en Sudáfrica, en Bloemfontein. Bloemfontein, así se escribe, no sé qué, el 3 de enero de Sí, 1800. que todos pensamos, ¿no? Sí, pues es un pueblito, porque aparte ni siquiera. Todos pensamos que es inglés. Sí, o sea, sí es inglés porque sus papás son ingleses, pero pues él nace porque su papá encuentra trabajo allá en Bloemfontein y está trabajando en el banco allá. Y, o sea, él nace allá y está cagado, nada más como dos historias súper cagadas que tuvo allá cuando era un niño, o sea, un bebé, de hecho. Que alguna vez el chango, el mono del vecino, eh, se sube a la ventana y se come sus vestiditos. Ya ves que antes los vestían con vestiditos a los bebés, pues Sí, sí. se los come, o sea, sí, de huevos. Una típica tarde en Sudáfrica. Y el otro es que jugando en el jardín, ¿Qué onda con los changuitos? tarántula y lo muerde. Y de Uy, hecho hasta se envenenó, la nana tuvo que succionar el veneno. Yo creo que de ahí también sacó el trauma de esto de con ella la araña, de el ala araña. Sí, 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 claro. que sale en El Señor de los Anillos. De hecho, creo que, Sí. bueno, también en El Hobbit tiene una escena con un chingo de arañas súper creepy. Sí, Puede está. ser, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, entonces, bueno, también tiene un hermano que se llama Hillary. No sé por qué. Es cagado porque, bueno, J.R.R. Tolkien, su nombre es John Ronald, que Ronald es el nombre por el que todo el mundo lo conoce. John Ronald Rose, no sé, es alemán, Tolkien. Y su hermano se llama Hillary Rose, o sea, le pusieron el mismo nombre, que era el nombre del papá también. Entonces, los dos se llamaban igual en cierta manera. Ah, también Bien creativos, bendito curioso. siglo XX, ¿no? O sea, Sí. Cuando tenía 5 años, su mamá como que también le cagaba vivir allá y se decide ir de vacaciones de regreso de Inglaterra. El papá les dice como que luego los alcanza porque tiene un chingo de chamba, era súper workaholic el güey, pues claro, tenía que mantener una familia. claro. Y pues la esposa se va y el papá justo cuando iba a alcanzarlo se enferma, bueno, lo traduje como fiebre reumatoide, corríjanme los doctores, bueno, se murió de Si fiebre, eso existe o qué. se murió
de fiebre, ¿no? Fiebre reumática. Bueno, pues eso quiere decir que la mamá pues Ok. tenía que cuidar de los niños, pues los niños pues, estaban chiquitos, la mamá sin nada que hacer, su familia la apoyaba, no tenía pedos con su familia hasta ahora. Después descubriremos que la caga. Y se van a un pueblito muy cerca de Birmingham. Ellos vivían en Birmingham, Inglaterra, y se van a un pueblito que está como una milla de distancia, pero era como, bueno, en esos tiempos era un chingo, ¿no? Una milla era como de, güey, vete caminando, porque Sí, claro, a irte en caballo, sí, duras años. sí, qué hueva. Pero bueno, pero vivían en el campo. Tolkien define esta parte como la etapa más formativa de su vida. O sea, ellos viven en el campo. Él iba todo el tiempo con su hermano a explorar. Le encantaban los árboles, le mamaba la naturaleza. O sea, Tolkien era súper feliz ahí. También él pues, ya tenía como 5 años, 6 años, y pues empieza a recibir una educación por parte de su mamá en casa, todavía no entraba a la escuela, que nunca he entendido bien el sistema de educación británico cuando escucho este tipo de historias, pero pues, ya tenía 5 años y todavía no entraba a la escuela. Y aparte ya ves que en esos tiempos como que la educación que les daban era como más bien tienes que aprender a leer matemáticas e idiomas, porque pues, los idiomas no sé por qué chingados les iban a servir. Entonces, Porque ingleses. sí, porque inglés. Entonces, el güey se empieza a dar cuenta que le gustan mucho los idiomas, la mamá también se da cuenta y se vuelve muy bueno con los idiomas, los aprende, los entiende. Inclusive en el mismo, pues hay regionalismos, ¿no? En el mismo pueblo de Inglaterra. Y nada más es cosa cagada que voy a comentar, pero en ese mismo pueblito de donde vivían, Ajá. a la palabra, bueno, en inglés es cotton wool, pues lana de algodón, pero supongo que es el algodón, la tela que sale del algodón, Ajá, puede ser, sí. era Gamgee, Ujú. que pues, después sería Sam Gamgee, pero pues de aquí saca el nombre de Gamgee, se le queda muy grabado este nombre. También empieza a leer muchísimo cuando estaba en el Wow. pueblito. Y aquí se pone chido, aquí se pone chido, porque aquí es donde empieza a leer y le empiezan a gustar todos estos temas fantasiosos. Ahí le trae Claro. muchísimo Alicia en el País de las Maravillas. Le gusta Ajá. mucho la historia de caballeros, de las historias arturianas y la madre. Y sobre todo le gustaba la historia de Sigurd, es una historia nórdica de Sigurd, quien derrota al dragón Fafnir, muy similar a pues, bueno, lo que pasa después en el libro del Hobbit. Que por cierto, esta historia es parte de la composición, es el prólogo de la composición del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner. Y pues bueno, Mm. Nibelungos Pues trata... fíjate que también ahí hay un link con otro escritor muy famoso, pero previo a Tolkien, que se llama Andrew Lang, que no sé si llegaste a escuchar de él o a leer No, de él, no, cuéntame pero de este Andrew es un güey que Lang. también escribe, es un güey que también cuenta como, escribe este tipo de historias de niños y que su mamá le leía mucho. Y en particular hay uno que se llama The Red Fairy Book, el libro Ajá, rojo de hadas, que justo también tiene escenas de acuerdo al dragón, que también se vuelve lo que acabas de decir, ¿no? Este dragón del Hobbit tan importante. ya, que creo que esa relación seguro también tuvo algún tema con Richard Sí, Wagner. seguro, Que de hecho, esta seguro. historia del anillo de los Nibelungos, pues tal cual trata de una historia de un anillo con el cual puedes controlar al mundo. Entonces, Mm, uff, ahí como que... ya, merch. Sí, que bueno, supongo que lo olvidará después, pero pues esto es como una aprecia importante. Ahora, ¿por qué dije Sí, que... está ahí en su mente ya desde chiquito. Ujú. Sí, por eso es una parte muy formativa, o sea, vives en el campo, empiezas a leer, empiezas a aprender idiomas, o sea, y es la época cuando eres una esponja, entonces agarras muchísimas cosas. Y Que bueno, también se supone que justo esta onda de la naturaleza, o bueno, como vivía en el campo, justo estas escenas se ven, quería plasmarlas también en sus obras escritas. O sea, si ves, sí, no te cuenta mucho de la ciudad, ¿no? O sea, es más de lugares despoblados, con bosques, eso le gustaba platicar. sí, y bueno, cuando lo vas leyendo y escuchas también sus descripciones, así, y está muy cabrón. Y creo que fue un gran respeto de parte de Peter Jackson en su película, el respetar todos estos paisajes, ¿no? Creo que también la fotografía en esta película está brutal, o sea, creo que es Sí, tal es buena. cual que nos quiso contar, ¿no? En sus libros.
Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Yo no sé si realmente era lo que quería todo el tiempo, pero no manches, sí lo hace increíble. O sea, sí me remonta, sí me dan ganas de ir. Después, creo que no es un tema, parecía que no es un tema tan importante, pero se vuelve muy importante para Tolkien en el futuro. De hecho, Tolkien es una persona, uno no creería, pero es una persona súper católica. O sea, tan católica que constantemente buscaba convertir a todos a su alrededor. Y es pues porque su mamá también a esta edad se convierte al catolicismo. Entonces, igual, Sí. esta historia se vuelve ya parte de él, ¿no? El ser católico. Entonces, al mismo tiempo, bueno, esto provoca que la mamá se pelee con la familia. La familia deja apoyar, la mayoría de la familia, sobre todo su papá y su cuñado, que pues eran súper, creo que eran anglicanos. Entonces, como que se vuelve un gran pedo. Uh-huh. Y entonces es el mismo tiempo donde Ronald para los cuates, perdón, ya es mi cuate, Ronald Ya. ingresa a la escuela King Edwards, que sería también parte importante de su formación. Era la escuela donde estudió su papá. Por ahí hubo un periodo de como un año que la mamá lo saca para mandarlo a una escuela católica, pero pues no era nada comparado al King Edward y regresa, ¿no? Regresa becado, de hecho. En ese tiempo, pues la escuela King Edward le queda muy lejos. Regresa en Birmingham, entonces, pues total, para no hacer el cuento muy largo, regresan a Birmingham, ahí conocen al padre Francis Xavier Moore. El padre Amaro. Bueno, pues espero que... Uy, esa historia es uno de esos más padrecitos. Pues no tanto, porque este padre, como su figura paterna, más adelante va a influir muchísimo en una decisión de vida de Tolkien. De Ronald. Ajá. Total, de Ronald. Y total, su mamá en noviembre muere de diabetes. Se tiene que ir a vive como en varios lugares con familiares o no. De hecho, pasan 4 años donde no tiene un lugar fijo donde vivir hasta que llega con la señora Faulkner. Y la señora Faulkner es una señora que tiene como personas que viven ahí, como que... como que adopta niños. Exacto, o sea, les da un asilo es la palabra, ¿no? Y bueno, porque ahí conoce a Edith Bratt, que también se volvería una de sus inspiraciones para un poema que es de los poemas más bonitos que tiene, que está en el Silmarillion. Es Edith Bratt, que pues, a la postre sería Edith Tolkien, ¿no? O sea, se volvería su esposa. Uh-huh. Estoy mucho en este tema porque es una historia de amor muy bonita, no sé qué, se los voy a resumir, para que no digan que no les cuento la parte bonita. O sea, pues, rápidamente conoce a Edith. En estos tiempos también se enamora perdidamente de ella, pero también él está preparándose para su examen en Oxford. Va a pasar de St. Edwards, de King Edwards a Oxford, entonces, pero pues obviamente esta chava lo distrae mucho porque está súper enamorado. Y el padre que les conté, como es su figura paterna, pues le dice, güey, ¿sabes qué? No le puedes hablar, güey. No, pero es que yo la amo un chingo y la madre. Me vale madre, tu mamá me confía en tu educación y hazle como puedas, no le vuelvas a hablar. Y bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, donde pues lo que decía tu figura paterna era lo que se hacía. Bueno, tu tutor legal, ¿no? Entonces, Ni modo. no la madre, ¿Ahí el amor? pero güey, le deja hablar, güey. Porque de hecho hasta por estar con ella reprueba un examen a Oxford. Que tiene una segunda oportunidad, pero reprueba un examen para entrar a Oxford. Entonces ahí le dice el padre, güey, me vale verga, le dejas de hablar, no quiero saber de ella. Y le propuso algo, güey. Le dijo, cuando tengas 21 años, que es la mayoría de edad, le puedes volver a hablar. Mientras tú estés bajo mi tutoría, no vas a hablar a esa chava. Ok. Y así fue. Uy. El día que y de adolescente que te digan eso, está cañón, ¿eh? Lo cumplió. Más adelante entra a Oxford, lo que quieran, ya luego les contaré, pero o sea, el güey lo cumple. O sea, cuando cumple 21 años, la medianoche del 3 de enero de 1900... esperen, déjenme. O sea, 1890. Me quedé así de... 1912. Sí, No, 1900. de 1912, si mal no me equivoco, cumple 22. No, No, yo creo que es 22, en 1922, porque él nace en 1922. 1892.
Exacto. Entonces 23, 1920, 1900, Ah, ok. Por ahí, 1913. Le escribe a esta chava. 13. O sea, sí, Sí, 13, 1913. 13. Le escribe a esta chava, o sea, le va de madre y le escribe. O sea, ya teniendo 21 años y la chava esta le contesta que ya estaba comprometida. O sea, ya se iba a casar. Y el güey fue y la buscó y le dijo que la amaba, no sé qué. Y la chava dijo, ok. Y cortó a su novio y total, ya se fue con este Tolkien. Esta es la historia de amor. Ok. Se casan, la extorsiona, bueno, no la Qué extorsiona, bonito. la presiona para volverse Ay, no. católica aparte, que es la parte donde les digo que el güey era súper católico a todo mundo, que Sí, sí, sí. así es lo Eso es que lo mega importante. presionó como para ser católico y después nos contarás, ¿no? Pero sí, 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 sí. todo el Es mundo muy intenso. Y también se nota en partes de como la temática detrás de la obra prima, pues, que tiene El Señor de los Anillos. También trae mucho fondo católico ahí, ¿eh? Así se leyó la Sí. Biblia varias veces. De hecho, o sea, estaba leyendo que era como que decían a veces no puedes entender cómo alguien tan católico escribió estos libros, pero si te fijas, aunque sí había un Dios en la mitología del Señor de los Anillos, no había así gente que le rezara a un Dios o algo así. No encuentras algo así. No, no, no existe. No, pero ponte tú donde siento que está ahí donde está muy clavado esa influencia religiosa, es en esta onda del génesis y de creación, o sea, de algún lado también tomó esta idea de cómo se va formando un mundo, porque pues, al final él crea un mundo completamente. Sí, Y pues es como él el dios, o sea, él el dios está creando algo y pum, crea sus poblaciones, bla, bla. sí. Que también Y siempre está guiado del bien y el mal. está súper clavado también con sus otras, pues sus otras obras, ¿no? Que, bueno, sus otras obras, está con sus, las otras mitologías que leía, porque le gustaba un chingo leer temas nórdicos, finlandeses. Sí, claro. Se volvería la base de sus idiomas élficos. De hecho, Sí, sí, sí. el galés también le encanta y como que todas esas mitologías las mezcla, pero sí, o sea, al final siempre es un solo Dios, ¿no? Y es él creando, o sea, no mete nada politeísta. Exacto. Nada. No hay ninguna deidad. Exacto, no existe. Sí. Sí, entonces, total, la parte de Oxford, logra entrar a Oxford. En Oxford, la verdad, sí, estudia. Si vieron ahí por ahí la película también de Tolkien, dramatizan un chingo su vida en Oxford. Su vida en Oxford fue aburrida. Sí, es exageradona, pero Sí, su vida en Oxford es véanla. aburrida, va a clases, le aburre la parte de griego y latín, se va más por el gótico. Este profesor Wright sí existe, que sale en la película, y él es como el que lo lleva más a la parte de otros idiomas, ¿no? Pero pues al final no hay nada muy relevante que pase ahí en Oxford, salvo que él sigue desarrollando su idioma. O sea, a la fecha él está desarrollando su propio idioma, que creo que es una parte que es importante platicar, ¿no? Muy, muy importante, porque no nada más, o sea, como que naturalmente le nace crear este nuevo idioma y esta mitología nueva. O sea, Sí, sin tener una formación literaria formal, que eso ya ocurre en Oxford. El previo ya lo estaba haciendo. porque también uno ve, por ejemplo, historias como Star Wars o Harry Potter, donde sí existen idiomas, pero son idiomas que agarraron y se inventaron palabras y las juntaron y las tradujeron tal para lo que les convenía. Lo que hizo este güey es como basándose en diferentes idiomas en alrededor del mundo, hablando sobre todo el finlandés, como les platicaba, el galés, el gótico. El güey se va más allá y crea una base ortográfica completa, o sea, donde puedes traducir cosas y así. Entonces, Sí, pues él lo que dice es que crea tanto vocabulario como reglas gramaticales. O sea, y no alfabeto. solo es como la traducción. Y Ah, obvio, por ende, ¿no? crea el Eso alfabeto. previamente. De hecho, hay diarios donde él está escribiendo en su propio alfabeto, que después ya logran traducir, pero pues el güey escribe en su propio alfabeto en esos. Oye, que no sé si tuviste chance o te llegó ahí llegaste a ver alguna carta escrita o algo escrito por Tolkien, Sí, así con puño y letra. no, o sea, transcripciones, pero sí, o sea, el güey las cartas que mandaba o comentarios que hacía o los poemas que escribía, pero,
O sea, tal cual, así es. Porque sí, porque ahorita te lo enseño. Hay varias imágenes de sus cartas. De hecho, tiene un libro que se llama Cartas, que son sus cartas que la publica después su hijo, que se vuelve editor. Pero es un dato que a mí me gustó, pues. O sea, cuando tú ves las cartas escritas por Tolkien, independientemente de lo que digas, tal cual la letra que estás viendo es la letra que tú ves en la película, para hacer referencia a la película del Señor de los Anillos, cuando los elfos escriben y todo eso. Aunque estaba escribiendo Tolkien en inglés, el tipo de letra, el tipo de como gargoleado que le da es igualito. Exacto, es igualito. Que también se mete mucho a caligrafía. El güey era un escritor súper completo, creo. O sea, caligrafía, no sé, estaba muy... No, sí, solo para que tuvieras el link, o sea, no, seguramente tenía una super caligrafía, ¿no? Pero Peter Jackson se rifó ahí cachando ese link. Esos detalles, ¿no? Bueno, Sí, que no me había dado cuenta, pero bueno. Cuando él está en Oxford, a mitad de Oxford, ya casi terminando la parte, o sea, su carrera, que después se cambia, de hecho, a la carrera de filología, que creo que es el estudio de las palabras. De las gracias, así Sí. me ayudas, la filología. Pues se desata la guerra, ¿no? Se desata la Primera Guerra Mundial, que ellos le llamaban la Gran Guerra. Sí. O creo que también le llamaban la guerra para terminar las guerras. Y es como de, verga, ¿cómo te explico? Sí, chale, o sea. Si todos vivieran después, creo que no hicieron mucho para acabar con las guerras, ¿no? Pero, pues bueno. Sí, o sea, Los ingleses eran muy románticos, eran muy románticos en ese aspecto. Eran muy soñadores entonces, pero súper soñadores. Sí, y destacaba mucho la historia de Tolkien en la guerra, porque aunque la guerra empieza en 1914, él no se enlista, porque, bueno, creo que, perdón, una parte importante que no mencioné, muy mal por mí, cuando está es que aparte es súper importante, cuando está en A ver. Edwards, en los años finales, conoce a quienes serían conocidos como, ¿cómo se llama? El El TIC club. Barovian Society, que eran con sus amigos Christopher Wiseman, R.Q. Gilson y más adelante Geoffrey Bax Smith, que es siento que es como un tipo de la sociedad de los poetas muertos, de hecho. O sea, es como de que sus papás no los Pues sí, dejan. se aguantaban. Sí, eran así, se juntaban en Barovian Tea, de hecho por eso se llaman así, y se juntaban a platicar de arte y la madre y cada uno quería ser como... Sí. Y Sí. entonces, tema importante, siguen siendo muy amigos, por eso mencionaba esta parte. Aparte que se vuelven mucha inspiración para él en cuestiones de que él les contaba sus cosas y ellos le criticaban. Eso se hacía mucho. A los escritores les encanta compartir su obra para que los critiquen, ¿no? Entonces se volvía... Sí, cañón. Toma Y eso lo seguirás haciendo en adelante. Ajá. Sí, entonces su amigo, el último que mencioné, Geoffrey Bax Smith, se enlista y convence también a este güey de enlistarse. Pero al final, como ellos eran estudiantes, no eran como carne de cañón, digamos, sí alcanzan a tener como un cierto rango. No es un rango así de generalísimo, pero Ya. un rango un poco, no eres carne de cañón, ¿no? Y no eres Cabo superior. El cabo sí. senior. Y pues no eras de los primeros en ser llamados al frente, además de que tenían que recibir un Claro. entrenamiento. Creo que tenían que entrenar como un año o algo así antes de poder irse a la guerra. Entonces él tiene que combinar sus estudios con los entrenamientos y la madre. Pero pues no es hasta como 1916 que pues ya va al frente, ¿no? Y pues el frente, creo que es una persona súper suertuda. O sea, analizando lo que le pasó en el frente, ahí en la guerra, creo que tardó como un año en poder ya pelear. O sea, ya en el frente no tuvo una batalla así chingona hasta como un año y sobrevivió el güey. Que aparte, pues yo me imagino que, pues siendo, ya sabes, literato, pues qué tanta habilidad física podía tener. Pues. Sí, bueno, es un buen punto, pero habilidad física es cagado porque él era parte del equipo. Ah, O sea, él jugaba rugby, de hecho le rompieron la nariz. claro. Él jugaba rugby, o sea, sí traía cuerpo y bueno, no podemos dejar de mencionar que era guapo. Entonces... Y sí, era guapo, sí. Sí, feo no era. Pero después, para nuestra suerte de todos,
pero pues no tanta para los demás. Le da una cierta enfermedad que llamaban la fiebre de las trincheras. Ay, qué horror. El güey se queda con una fiebre enorme, que de hecho si ven los que vieron la película de Tolkien, es esta madre que tiene ahí que por eso está alucinando mil cosas. Eso no pasó. Sí. No, pues no. Pero Está muy exagerado eso. gracias a esa enfermedad, el güey sí puede regresar a Inglaterra, lo regresan a Inglaterra. Y ahí es donde se entera que su amigo George, no, pendejo, no, Geoffrey Backsmith muere. Y le manda una carta súper bonita, que a ver si se las ponemos. Por ahí tengo una transcripción, a ver si se las ponemos. Es una carta muy bonita, porque justo antes de que él entre en batalla donde muere, le manda una carta a este güey donde le dice que a pesar de que mueran la gente del Tea Club, el Tea Club no se va a acabar, no sé qué, y que él quiere que Tolkien haga su obra, ¿no? Para Tolkien esto fue como un reflejo de mi mitología empieza ahora. O sea, se le abrió el mundo a Tolkien. Y Tolkien dijo, voy a hacer mi... Entonces, La guerra te cambia, cañón. sí, Yo nunca he estado en la guerra, pero... cosa cagada, Tolkien, o sea, al final si te enfermas regresas a la guerra, o sea, aunque estés en Inglaterra, pues te mando de nuevo, güey. Pero el güey cada que se recuperaba y como que cuando ya le iban a mandar, su cuerpo se enfermaba de nuevo. O sea, el güey se la vivió enfermo toda la mundial. Nunca lo regresaron. No mames, qué chido. Sí, o Como sea, cuando te enfermas y no quieres ir a la escuela. sí, Pero exacto. después de tanto fingir, ya te enfermo. Exacto, o sea, el güey no lo podía regresar a porque se seguía enfermando. No sé si era como una disposición, no sé, por Claro. algo que nos ayude, si hay algún síndrome que los mismos soldados que regresan, no regresar a la guerra, se enferman Oye, adrede, como que su cuerpo se enferma. No sé si eso pasó, o sea, está cabrón. Y es en estos tiempos donde está convaleciente y enfermo, es donde empieza a escribir el libro de los cuentos perdidos, que más adelante se como el Silmarillion. Cosas claro. cagada, es el último libro de esta mitología que sale, que ni siquiera lo publica él, lo publica su hijo. Y es el primer libro que escribió. El tema es que era tan perfeccionista y tan cabrón que siempre lo estaba editando y reeditando y reeditando. Y había algo que le dijo uno de sus amigos, Wiseman, que le dijo, para ti, tú amas a los elfos, porque al final el Silmarillion es la historia de los elfos, de cómo llegan, es la mitología detrás de toda la historia del Señor de los Anillos. Y se amas tanto a los elfos que por eso les estás dando y dando forma. El día que acabes este libro, el día que acabas de hablar de los elfos, van a morir para ti. Como que él no quería los elfos, por eso nunca sacó el Silmarillion. Sí, pues fue póstumo, ¿no? Su publicación. Sí, y pues mira, ya de aquí, de la historia de cómo regresó a la guerra, pues ya lo demás son libros que conocemos, ¿no? Sí. Como el güey. Exacto. Esta vida de Oxford también, como dices, un poco más aburridona y sus libros súper legendarios gracias a Peter Jackson. Sí, la neta es que Peter Jackson, o sea, sí, los libros son súper buenos. Yo me declaro culpable de no haberlos conocido. Porque también no son libros tan fáciles. El Hobbit sí, porque es un libro diseñado especialmente para niños y yo nunca lo conocí, eso sí. Pero El Señor de los Anillos no es un libro tan fácil y no dejemos de hablar del Silmarillion. Que si nos perdíamos en Juego de Tronos, estoy súper de España, en Juego de Tronos. Sí, si nos perdíamos en Game of Thrones, no, el Silmarillion sí tienes que estar casi con libretita al lado para apuntar los nombres, ¿no? Y escribiendo, subrayando. Eso está muy perro porque sí crea todo un mundo de cosas. O sea, se me hace súper, súper cañón de su parte poder lograr eso. O sea, con esa perfección está cañón. Está muy, 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 muy cañón. Sí, y como él, o sea, y es entender que, o sea, él no se le ocurrió esto, tuvo muchísimas influencias de otras culturas, como ya hemos hablado, diferentes mitologías, pero, o sea, el resumen es, todo nace de su idioma, o sea, el idioma que él crea, el idioma que él decide hacer. De ahí, de ese idioma, él decide, ok, ¿quién va a hablar mi idioma? Pues lo van a hablar los elfos. ¿Y qué le pasa a los elfos? Y creo que se basa de una historia finlandesa de donde sale el viaje de Erendel, que del viaje de Erendel se desprende ya todo
todo el tema del Silmarillion. Entonces, o sea, todo nace de su idioma, o sea, podemos decir que toda la mitología nace de un idioma, que al final tú, Eve, que estás mucho más metida y que lo hablamos en la parte de arte rupestre, el idioma es el origen de todas las historias. Sin un idioma no puedes contar una leyenda, que es lo que hizo después Claro. Tolkien, ¿no? Sí, sí, está muy, muy cañón. O sea, y como dices, creo que hay muchas, no como de la nada, como que crean las cosas, ¿no? Sí hubo varias influencias, de hecho tú dijiste ya varias, pero también hay algo interesante que sí fue importante en su vida, que es esta relación que tuvo con este señorcito que tal vez lo conozcan, que sí es Lewis, el que hizo el libro, uno de los libros más famosos también, que es Crónicas de Narnia. Estos, este señorcito junto con Tolkien, pues fueron muy amigos en Oxford, ya cuando era profe. O sea, era un poquito más grande Tolkien que este señor, y se vuelven súper amigos ahí en Oxford. De hecho, hasta tenían un grupito, otra vez, o sea, Tolkien con grupitos. que, Era muy amiguero, ¿no? O sea, en general en todo lo que sí, sí era es amiguero. que siempre se llevaba muy bien Sí, con sí, la que gente. siempre estaba con gente, sí. Y de hecho, algo que también de lo que alcancé a leer es que justo este tema de amistad lo transmitió en su libro, ¿no? En No, sus pero historias, o sea, todo se resume a amistad en El Señor de los Anillos, a ¿no? esa fraternidad, Sí, exacto, a estar juntos y a ese compañerismo y esa sororidad. Sí, aquí son hombres, pero sororidad. sí. Y este grupito, dime, perdón. No, y que es chistoso también porque ya hemos hablado de este grupo, el Teacup, eran 4 y creo que esto no lo comprobé ni nada, es algo que yo he pensado, porque creo que The Inklings, también eran 4, ¿no? Justo el grupo se llamaba Inkling y eran 4 como base, pero siempre había, a veces llegaban unos que otros. O sea, los 4 que siempre asistían en las reuniones eran Tolkien Lewis y otros 2 que no llegaron a gran cosa literatamente. De Sí, hecho, o sea, se juntaban así de ñoños a contarse y lo que leían, lo compartían o lo que estaban escribiendo lo compartían. Aquí obviamente lo que hace Tolkien es compartir ya lo que estaba creando del Silmarillion, ya en algún momento empieza también a hablarles del Hobbit. De hecho, por cierto, Inkling, está muy teto el nombre, o sea, obviamente viene de ink, de tinta, pero lo que querían decir ellos eran que eran los que incursionaban en la tinta, porque todos eran personas que escribían, ¿no? Entonces, y está eran, curioso porque eran de se la carrera juntaban así de inglés, ¿no? Bueno, de sí, actuaría. inglés. Nos hubiéramos puesto los Spivak o algo así, güey. Ay, ¿qué es eso? Sí, ándale, y tal vez en un futuro ahí sale algo. Pero sí, eran todos escritores de literatura y se juntaban en un pub que se llamaba el Super Pub de Oxford, que era el Eagle and Child, y ellos, porque son muy intelectuales, le llamaban el Bird and Baby. Entonces siempre se juntaban los martes ahí en Bird and Baby, pero los jueves se juntaban en el cuarto de C.S. Lewis. De hecho, también iba el hermano de Lewis ahí, y ahí es donde compartían casi todas sus obras. Pero algo importante de estos señores es que, por ejemplo, tú dijiste que Tolkien era súper católico, súper religioso, y Lewis era todo lo contrario, le chocaba. Y de hecho tiene una conversación que la marcan hasta el día, en 1937, intensa, y por la cual desde ese momento C.S. Lewis se modificó su ateísmo y se convirtió al anglicismo. O sea, no se convirtió al catolicismo como Tolkien, pero sí lo convirtió a otro tipo de Que religión. como eso De también, hecho, chocaban mucho por eso. como que nunca no le gustó a Tolkien, ¿no? Que C.S. Lewis no fuera Le chocaba, de católico, o sea, que se quedara como a la le mitad. chocaba. Sí, Sí, de hecho, hasta pasa el tiempo, mucho después, C.S. Lewis se divorcia de su esposa. Y, híjole, Tolkien lo veía como lo odió, o sea, dijo, no, ¿cómo te vas a divorciar de tu esposa? Eso es súper malo, no puedes hacer eso. Pero está, bueno, estaba esa viendo es una de que las cositas. hubo un punto que sí hubo una fase donde se dejaron de llevar tanto, ¿no? O sea, se querían muchísimo, pero como que pero o sea, es cagado porque ese tema de la religión fue lo que hizo que Tolkien dejara de hablarle tanto a C.S. Lewis. O sea, era tan importante para Tolkien que podía dejarle hablarle a alguien por eso. Claro, por eso. Y de hecho, justo en el periodo en que se separan, bueno, ni sé los años, pero porque era variado, a veces como que se enojaban, se dejaban de hablar, volvían a hablarse y así, ¿no?
pero hubo un momento que respecto a cómo escriben uno y otro, o sea, Lewis es mucho más relajado. Pues como que le venía a la mente algo y lo escribía y lo enseñaba ahí en sus puntitas de Inklik, decía, sí, está chido, no sé qué, y ya, si lograba publicarlo, se publicaba. Y diferente a Tolkien, que sí le gustaba repasarlo y repasarlo, o sea, bueno, ir escribiendo meticulosamente todo lo que está pasando. De hecho, pues tal vez cachaste, pero pues se publica El Hobbit en 1937, si no estoy mal. Sí, No, sí, sí, en el 37. 1937. Y siendo obviamente una escritura para niños, como tú bien lo dijiste, que era algo que tanto Lewis y Tolkien decían que la obra de fantasía y tanto la obra de hadas, de fairy tales, le llaman ellos, o sea, no necesariamente tiene que ser para niños, o sea, también puede ser para adultos. Y eso es algo que para los dos les hace clic cañón y se ponen a escribir esta fantasía para niños y para adultos. Entonces, en 1937 sacan El Hobbit, pero pues este güey era tan intenso, tan meticuloso, Tolkien, que pues no se ponía las pilas con con lo que va a ser el Señor de los Anillos. Y justo Tolkien dice que si no hubiera sido por Lewis, él jamás hubiera sacado el Señor de los Anillos. Porque pues, este cuate Lewis le decía, ya rífate, o sea, está muy padre. Sí, O sea, tienes que con algo sacarlo, tienes que seguramente sacarlo. de presión de la editorial, pero fue totalmente Luis, ¿no? El que ayudó. Sí, eso también, porque pues del 1937 hasta 1954 se publica El Señor de los Anillos, 12 porque años, la idea tú, es 12 un años friego. escribiendo ese pedo. Y lo dijiste, estuvo chistoso porque pues la editorial sacó Hobbit muy bien y pues la editorial dijo, bueno, pues listo, ya estamos esperando la secuela del mundo de los Hobbits. Y de hecho él saca otro libro que no me acuerdo cuál es, que justo no tenían mucho que ver y la editorial le dijo, no, o sea, sí está padre, pero queremos más de los Hobbits, ¿no? Y ya se tardó 11 años en sacarlo. Lo que Pero estaba pues sí, leyendo es que en el Inter, ajá, antes de que él escribiera El Hobbit, que bueno, El Hobbit nace a partir de que él quería, le contaba historias a sus hijos, ¿no? Pero antes de que empezara a salir El Hobbit, él les contaba otras historias que también sacaba de la nada, de cosas que le inspiraban en el día a día, sacaba otras historias. Todas esas historias que él mantuvo escritas se las mandó como secuela del Hobbit, como de, pues, estas son otras historias que he escrito, además que esta que publica. ajá. Lo mandan a la chingada. De hecho, él manda el Silmarillion y el editor le dice, no, güey, yo quiero Hobbits, güey, no me importa el Silmarillion. Exacto, sí, estaba bien intenso, Hobbits. está buenísimo esto, no quiero nada más. Sí, Sí, sí es cierto. que es que porque está leyendo que, o sea, al final Tolkien tiene como dos fases, ¿no? Esta fase como que es como de su mitología, muy seria, y su parte de que puede escribir cosas para niños. Pero no había manera de reunirlas y estaba leyendo que la creación de los hobbits, o sea, la raza de los hobbits, es lo que pudo unir ambos mundos. O sea, los hobbits son ese eje central para poder atraer su mitología a un mundo, digamos, para niños o jóvenes adultos, porque al final El Señor de los Anillos es una historia mucho. Sí, no son niños, sí, es de Sí, jóvenes adultos y que de hecho es adolescentes, lo que él exacto. dice, como que cuando está escribiendo El Señor de los Anillos y empieza con los hobbits, se da cuenta como de, güey, ya no puedo hacerlo de niños. O sea, tengo que meterle mi mitología y ya no va a ser de niños, o sea, va a ser más pesada para eso, pero, o sea, él sentía la necesidad de poder escribir de los hobbits y además, como hablando ya de los hobbits como tal, son súper importantes para él. Uno, Bilbo, es una representación de él, o sea, Bilbo es él. Bilbo Baggins, el Ujú. carácter en él, en Bilbo. Es como, tiene, Y también un poco la historia que forma, pues recordemos que Bilbo escribe sus memorias sí, y era también como esa parte de él querer escribir una historia atrás de lo que él estaba viviendo, porque él siempre le buscaba contar, escribir historias del pasado, o sea, de cómo se iban formando las cosas. Y Bilbo era ese señor que quería contar lo que le pasó. sí, por ejemplo, el resto de los hobbits, la raza de los hobbits es esta raza que suena súper romántico y sí le menciona el señor, es como una raza pequeña, sin fuerza ni nada, es la que salva al mundo, tiene como esta fortaleza, estas ganas de no rendirse así, esto es para él. Y de hecho, en particular el personaje de Samwise Gamgee, que al final Gamgee Es el que te iba a decir justo. es, Sam está basado en, él
es un homenaje a todos los soldados ingleses que conoce durante la guerra. O sea, que es como estos güeyes que siguen adelante, no se rinden, buscan salvar al mundo, no importa qué. Y además de que para los soldados en general, pues la amistad es muy importante. Entonces, Sam en particular es un homenaje a todos los soldados ingleses y además es el representante de los que van a seguir escribiendo el futuro, porque recordemos que Sam termina siendo el que va a continuar con la historia. Él termina el libro, ¿no? Frodo, y Sam es el que lo termina. Justo vuelve a hacer esa representación de seguir escribiendo y del futuro, de no olvidarnos de lo que pasó. Eso es algo importante. O sea, la obra de Tolkien siempre habla de no olvidarnos del pasado. Es el pasado lo importante. Está muy cañón, o sea, lo importante que es el personaje de Sam. O sea, Sam representa muchísimas... Es el héroe, ¿no? O sea, está muy cañón. Es el güey que cuando... no lo hubiera logrado eso. Sí, yo cuando lo veía hasta a veces hasta me desesperaba Sam. Y ya que lo pones a pensar, Sam es parte fundamental para que esto haya sido. O sea, cuando la comunidad se separa y solo quedan Sam y Frodo solos, Sam es el que lleva a Frodo a veces literalmente en hombros, ¿no? O sea, claro. Y está muy cabrón esta representación de... Sí, está súper interesante. O sea, porque hay mucha analogía o sea, honestamente sin Sam se pierde mucho tanto el futuro y el pasado, y lo que ocurre sí es mucho gracias a él. O sea, no veo otro personaje tan importante como él. Obviamente, todos son importantes, pero ese güey sí está muy cañón. Oye, y hablando, por ejemplo, también ya la influencia de Tolkien o sea, me imagino toma y daca de historias entre C.S. Lewis y Tolkien, que no soy muy experto en la literatura de C.S. Lewis, no leí de nada, solo vi las películas de Narnia, pero cómo influye Tolkien en Narnia, ¿no? O sea, como si es una... No, y es como entre los dos, porque de hecho justo Lewis era súper fan fan y estudiado en la historia medieval. Es algo que también influye un poco en Tolkien, que Tolkien no era tan, obvio conoce la historia medieval, pero su core, o de donde daba muchas más clases, era como de la literatura inglesa, reciente. Entonces, acá influye mucho mucho lo que conoce Lewis de lo medieval, y viceversa la parte mucho más reciente con Lewis. O sea, de hecho se ven, yo tampoco leí Crónicas de Narnia, vi las películas nada más, pero pues tienes un fauno y tienes como reinas y reyes y cosas Además, así, o sea, es mucho más medieval. El hecho de que, por ejemplo, El Hobbit, que es un libro más para niños donde las cosas hablan, creo que eso representa también muchísimo en Narnia, donde pues, todos hablan también, ¿no? O sea, los animales hablan. O no sé si yo me quedé con una idea de la película, ¿no? Pero, o sea, no, sí habla. Donde Aslan habla, donde los demás hablan, está el fauno, o sea, creo que también... Y al final, pues sí, al final sí es como esa relación mutua de apoyo y de conocer un poco más de esta fantasía y de modo de ver las cosas. Los dos eran súper intensos con el tema de que creo que al vivir la guerra un poco Tolkien, como que tenía esa idea de que no podemos olvidar lo que pasó, ¿no? O sea, no podemos decir, ya, la guerra, listo, no pasó nada, que sigue. Entonces, como que para él era importante dejar un conocimiento de la historia del pasado. O sea, independientemente de que no fuera una historia real, ahí la onda del mito es muy relevante. Sí. Y misma idea Lewis. Lewis decía como sí es importante que las futuras generaciones sepan la historia, aunque no sea una historia real. Pero tienen que saber que el pasado también te lleva a hacer cosas buenas. La historia es importante. Y ya lo dije mucho. Este concepto que dices de no olvidar el pasado, porque inclusive en la obra del Señor de los Anillos es siempre referenciar, o sea, no hay momento en el que no referencien en que por culpa de la humanidad en el pasado no derrotaron a Sauron en su momento y no dejan de recordarlo y está en las historias y exacto. Y, o sea, es como un reiterativo hasta la escena donde Elrond le dice a Gandalf, yo estuve ahí, yo estuve cuando la humanidad no pudo acabar con el mal. O sea, como que es todo el tiempo, el pasado. Es un concepto, no lo había pensado, es un concepto muy interesante que pones en la mesa, está muy cañón.
Sí, 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 pues, sí, sí, sí tal cual era una de las intenciones. Incluso, o sea, también pensando en la historia y la lengua, si ves las personas como más influyentes dentro de la historia del Señor de los Anillos, son las personas que saben más lenguas y que saben bien cómo fue el pasado de sus ancestros. Pues, ¿quién es Gandalf, Elrond, Aragorn. Aragorn? Nos están súper claros en lo que fue su pasado y hablan todas las lenguas que existan. Que eso también hace referencia a lo importante que era para Tolkien el saber muchas lenguas. Que eso te daba cierto poder como para poder estar más cómodo hablando con los demás, obviamente, pero influir en los demás. Sí. Ahora nada más, bueno, como dato también, eh, bueno, ahorita que mencionaste a Gandalf, de un poco de la historia de Gandalf viene, está muy raro. Hay un libro donde menciona que él cuando termina su último año en King's Edward, viaja a Suiza con su familia, tienen un viaje familiar y él compra unas postales y en una de esas postales es una pintura de un artista alemán que se llama, bueno, la pintura se llama Der Weigast, no sé, no sé alemán, Der Weigast, algo así, Ay, qué bonito, alemán, qué bonito se oye. que se supone que es como la montaña y lo voy a poner, está muy bonito, es como un paisaje con árboles, y a lo lejos una montaña con una ciudad al fondo y está un señor sentado con una cabra y cuando encontraron esta postal, al reverso decía los orígenes de Gandalf, o sea, como que aquí ya también Tolkien estaba como pensando en Gandalf, quién era Gandalf y cómo iba a ser. Según esto fue como, Ujú. este tiempo era como 1911. Después, en la historia de la hija de este artista, dice que esa pintura la pintó en 1926, entonces como que ahí hay un... La verdad es que también es Ah, como qué que bol. las investigaciones de Tolkien están bien complicadas, o sea, aunque él tenía diarios así, como que no se sabe Como que no todo. cuadra con el alrededor. Sí, porque estaba leyendo y, por ejemplo, estaban preguntando a los niños como que no saben a ciencia cierta cuándo empezó a escribir El Hobbit y como que cada hijo decía cuándo lo empezó a escribir en diferentes años, pero como que no hay un consenso de cuándo empezó a escribir el Hobbit o cuánto tiempo le tomó. Como tal. Ajá, o sea, como que no llevaba muy bien. Sé que eran tiempos muy difíciles, no tenían Google ni nada, pero he No tienen visto casos internet, mucho mejor exacto. documentados de otros artistas que de Tolkien. La vida de Tolkien es a veces también un misterio que nos tuvo que de hecho venir a resolver su hijo, ¿no? Sí, 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 que justo se vuelve uno de los voceros de su papá, ¿no? O sea, gracias a él se publican muchas cosas y como que él saca muchas nuevas ediciones, de hecho, y le da, bueno, obviamente no como Peter Jackson, ¿no? Pero se vuelve un obvio super fan de su papá. Que no era muy... Que de hecho cuando el hijo está en la guerra, Christopher, hablamos, o sea, tuvo 4 hijos, pero creo que el más cercano Sí, era sí, Christopher. sí, sí, el Christopher, sí, sí, sí. Cuando Que Christopher se a él va... le dedica uno de los libros, no sé cuál. Y a Sí. los Inkling, también no los dije, pero Lord of the Rings Silen dice Inkling, dedicado a Inkling. Bueno, este güey, Christopher, sí va a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él está entrenando en África para ser piloto. Y ahí de hecho, estas son las cartas que creo que por ahí son las que mencionas, porque son cartas que le manda Ajá. Tolkien a Christopher dándole avances del Señor de los Anillos. O sea, le manda, le manda, le manda. O sea, le va diciendo cómo va avanzando en la historia del Señor de los Anillos mientras él está entrenando en África para ser piloto. Ya, puede ser que sí. La verdad que encontré muchas, pero mira, no sabía que él había estado en la guerra y que todavía tenía comunicación con su papá. No sé si el hijo fue tal cual a la guerra, pero sí supe que fue a entrenar para ser piloto a África. Pero no sé si ya entró Sí, en la guerra todo, pero o sea, sí estuvo. En la segunda, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ay, sí, la primera con su papá. padre e hijo. Ah, bueno, seguro sí hubo caso. Pero bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Qué miedo. Pero bueno, o sea, creo que podríamos seguir platicando de Señor de los Anillos como Sí, 2 horas sin ya me ningún había problema, porque agarrado. esto ni siquiera fue, o sea, como platico yo, platicas tú, o sea, sí, sí los dos tengamos mucho de qué hablar del tema, está muy padre. Y nos quedamos cortos, siempre. Sí, o sea, fue muy superficial. O sea, obviamente, bueno, les Súper. recomiendo mucho el libro de A Biography, Tolkien A Biography. Está muy chido. Es por Humphrey Carpenter. Habla mucho de su vida así. Ay, qué bonito alemán. Y entra, o sea, entra muchísimo como, o sea, sí es muchísimo detalle de su historia,
porque tal cual él lo escribió de Tolkien, porque de hecho no hay ni una biografía oficial de Tolkien. Este es como él Okay. pudo hablar con Tolkien, ¿no? O sea, de seguro hay cosas como erróneas, como lo que les platicaba, pero pues no es una muy buena biografía. Si pueden, vean la película de Tolkien. Eve, tú por ahí leíste también otras cosillas. Sí, yo leí un poco más de como ensayos respecto a, por ejemplo, la vida de Lewis y Tolkien. Ahí se los ponemos Sí, en las en las referencias. referencias porque no me acuerdo los nombres. Tree and Sale se llama uno que leí. Y pues obviamente Y vean, pues sí, está súper obvio, claro, obviamente tiene que vean ver. las películas de La Señora de los Anillos, si no las Las tres, sí. Y vuelvan a ver. las del Hobbit también. Las del Hobbit están buenas, pero es mucha abstracción al final. Creo que ahí sí le metieron mucho más. No, pero está buena. ¿No? Están No, buenas, están buenas. Yo no estoy de acuerdo. Están chidas. pero si al final, si tú ves el Hobbit es un libro de 100 hojas que hicieron 3 películas de 2 horas, Ah, bueno, sí. ¿no? Sí, O sí, es sea, cierto. hacen mucha abstracción del libro. Eso sí. Le De meten acuerdo. cosas del Silmarillion, le meten cosas de Bran, ¿no? O sea, vale la pena ver todo. Sí. Creo que hay una caricatura por ahí del Señor de los Anillos que yo nunca he visto, de Órale, no, yo tampoco. 70s, 80s. Pero pues sí, o sea, este vato, la neta es que influyó muchísimas cosas de las que tenemos ahorita que somos fans. Creo que él influyó muchísimo, ¿no? Juegos, Sí. libros, películas, todo, ¿no? Y como dije, estamos hablando de el autor más importante de fantasía del siglo pasado, que fue amigo del segundo autor. Yo los puse en ese orden, pero obviamente les pueden decir que son igual Sí, de sí debe importantes. ser. Aunque Narnia no pegó tanto porque Harry Potter lo destrozó. O sea, su... Pero mira, yo no sé en qué año salió Harry Potter, desconozco y no me quiero meter en ese tema porque... Ah, bueno, Pero... pero hablo de las películas, ¿eh? Los libros, nada que ver, ¿eh? ok. Las películas, Porque sí, en los libros se supone que, así un dato que vi, que en el siglo pasado se vendieron copias del Señor de los Anillos como tal, como en conjunto, como 110 mil millones de copias. Y las de Crónicas de Narnia fueron como 77 mil millones de copias, ¿no? Un número así, ¿no? Me estoy equivocando en serio. oye, Pero no llegó a ser así. ahora sí que como spin-off también me voy a ponerle las Crónicas de Narnia, o sea, pues sí, Pues no estaría mal, ¿eh? no, Tienes razón. hay que leerlas de tarea. Y, ay no, ya voy a decir otro dato, que pues no sé si tú viste eso o si es información mala que me llegó a mí, que pues cuando saca El Señor de los Anillos Tolkien, no eran 3 libros, era un solo libro, y la Y lo editorial es tuvieron la que que le hace dividir, partirlo. lo tuvieron Exacto, sí, que... pero es un libro, o sea, no es una trilogía, es solo un libro. El güey empezó mandando como un capítulo, otro capítulo, y de repente le dice, oigan, ¿saben qué? No van a ser 10 capítulos, van a ser 31 más, no mames. Pues ya con... Sí, ya le dijeron, ok, vamos a tener que hacer una división. Sí. Pero bueno, eso es Detengámonos un ya. poquito. Sí, Ya basta, sí. Esto fue un poquito de este señor y pues nada, pues ya este es nuestro último capítulo de la temporada. ya sé. Yay, Una temporada todo. súper chida. Pues sí, es hora de despedirnos por ahora. Tenemos que Sí, por ahora. tenemos que ir como a evaluar, la verdad también creo que tanto Eve como yo es la primera vez que hacemos, no estudiamos para nada algo así. Pues tenemos que ir a organizarnos, revisar, aprender, ver nuestros errores, que seguro hubo muchos, y ver nuestros aciertos, que también hubo muchos. Y pues la neta lo más importante es que tanto Eve como yo nos divertimos muchísimo haciendo esto y esperamos. Sí, todos los capítulos nos gustan. Nos gusta mucho. Nos Si hubieran reímos un buen. visto el antes y el después de los capítulos, era reírnos de lo que habíamos dicho, lo que íbamos a decir, o sea, nos divertíamos muchísimo y pues más bien queremos mejorar, ¿no? Queremos mejorar por ustedes, queremos hacer mejor las cosas, pero pues hay que evaluar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias Exacto. a todos los que nos escucharon, a todos los que nos comentaron. Sí, todos los que siempre nos dieron corazón, que nos escribieron mensajes, que siempre, a tanto amigos, tanto a gente que no conocemos, que nos apoyaron de alguna manera, de verdad, muchísimas gracias. Sí, y pues a los que nos aconsejaron, a los que nos dieron malas críticas, buenas críticas, pues todo nos ayudó, ¿no? A la gente que nos ayudó a crecer también, y bueno, son muchas personas que si mencionamos, Exacto. vamos de mencionar, perdónenos, pero pues muchísimas gracias a todos.
Y pues nos estamos viendo pronto. Ya lo estaremos anunciando, pero pues escuchen otra vez toda la temporada y recomiéndenla y Sí, sea la segunda, tengamos más gente que nos escuche. Y pues cualquier cosa, escríbanos y así, pues muchísimas gracias, Eve. No sé si tú tengas algo que decirles a la gente. nada más, les agradezco mucho y obvio, síganos escuchando y escríbanos. La red social está abierta, eso no va a dejar de, no la vamos a cerrar, pero si dijeron, ay, este tema estaría muy padre que en la segunda temporada lo mencionen, pues listo. Sí, vamos Fenomenal. armando Muchas gracias. vamos armando los temas de la segunda temporada. Mándenos temas y pues vamos evaluando qué incluimos y qué no, ¿no? Sí, muchas gracias a todos. Cuídense. Los queremos. Bye.